pasó, queridos metahumanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos en otro video de este canal que pretende hacer resúmenes y reseñas, videoensayos de series y películas que me gustan. En esta ocasión vamos a hablar de la primera temporada de Flash. Tras lo sucedido con las primeras dos temporadas de Arrow y con el éxito que la cadena de CW tendría con ellas, se prepararía la primera temporada de la serie de Flash. Sería la primera vez que veríamos al personaje de Flash en pantalla chica desde la serie de los 1990 que se crearía con el mismo nombre y cuyo protagonista era el actor John Wesley Shields. El tono cómico que tomaría esta serie se alejaría un poco del tono más serio que Arrow tenía, pero la haría tener un poco más de personalidad y una identidad diferente si la comparamos con la serie de Arrow. Nuestro protagonista Barry Allen se uniría a una serie de personas, a un grupo muy al estilo Arrow en ese sentido, a un equipo para batallar contra distintos villanos, siendo el villano principal Reverse Flash, teniendo algunos villanos episódicos que tomarían bastante importancia también. Además de que veríamos la lucha emocional que Barry Allen tenía en relación a la muerte de su madre años atrás cuando él era un pequeño, y que buscaría dar una explicación al hecho debido a que su padre fue injustamente puesto en prisión por este asesinato. Entonces la búsqueda de Barry Allen constantemente va relacionada al hecho de querer sacar a su padre de la cárcel y a entender más qué fue lo que pasó aquella noche en que su madre murió. La serie sería como Arrow en el sentido de que es una temporada larga de 23 episodios y veríamos distintos personajes en cada episodio, villanos episódicos, pero lo interesante es que vemos parte de la narrativa principal en cada episodio, de tal manera que no sentimos que hay como que demasiado relleno. Muy al estilo de Arrow, Barry Allen inicia como narrador, contando su historia, iniciando por el incidente que le marcaría su vida, el ataque a su madre. Barry trabaja como forense criminal, está emocionado por presenciar el encendido de un aparato desarrollado por Harrison Wells, físico cuántico, que ha dedicado su vida a este hecho, crear el acelerador de partículas. Barry se pierde el encendido del acelerador de partículas, pero en la televisión hay reportajes de que el hecho ha generado problemas. Finalmente el acelerador de partículas explota, dando a Barry una descarga cuando un rayo le pega en el momento posterior. El joven termina en coma por 9 meses. Ahí conocemos a un par de personajes que ya habíamos visto en la serie Arrow, Cisco y Caitlin, que son colaboradores de Star Labs. Ahí mismo Barry conoce a Harrison Wells, que le explica su accidente y el por qué pasó. Lo primero que Barry hace al despertar es visitar a Iris y su padre adoptivo Joe, que es policía de la ciudad. Poco a poco comienza a darse cuenta de que su cuerpo se mueve a gran velocidad. La velocidad hace que él recuerde el incidente con su madre en el que termina asesinada, pero Barry asegura que recuerda haber visto rayos y la figura de un hombre en el hecho. Nadie le creyó en su momento, evidentemente, por la que su padre terminó preso. En la ciudad sucediendo una serie de robos. Lo más extraño es que en los bancos en los que sucede pasan cosas extrañas como huracanes y tormentas en interiores. El causante de esto es lo sucedido con el acelerador de partículas. Pero Barry se da cuenta que no solo él ha sido afectado por esta explosión, sino también uno de los ladrones que al huir en avión junto a su hermano recibe una descarga del acelerador aquella noche, con el sujeto que controla el clima. Aquí escuchamos por primera vez la palabra metahumano. We've been searching for other metahumans like yourself.
metahumans. Decide pedir la ayuda de Oliver Queen Because you can inspire people in a way that I never could. Saving people in a flash. Este será el primer pequeño crossover entre los dos héroes dentro de la serie. Las palabras de Oliver lo inspiran, por lo que decide pedir la ayuda de Cisco y Caitlin. El primero le da un traje prototipo que desarrolló para los bomberos. Joe West y Edward Thorne están por arrestar al criminal que ha estado robando los bancos con sus poderes. Al lugar llega Barry usando ya el traje y logrando detener al tipo. Pero Joe es testigo de los hechos, por lo que se disculpa con Barry por no creer en su palabra, ya que este le había insistido antes que había sujetos con poderes debido a la explosión del acelerador de partículas. Sin embargo, le pide no contarle a Iris sobre sus cualidades físicas. Barry visita a su padre en prisión. Aquí vimos que el actor es precisamente aquel que en los años 90 interpretará a Flash, John Wesley Shipp. Ahí Barry le promete a su padre que encontrará a los culpables del asesinato de su madre. Harrison Wells entra a un sitio secreto dentro de Star Labs y se levanta de su silla de ruedas. Claramente no está discapacitado como le ha hecho creer a la gente. En el lugar mira un periódico con un encabezado extraño: Flash desaparecido en la crisis, con fecha de abril del 2024. Tras este primer episodio ya vimos como que la trama principal, Barry Allen queriendo explicarse qué fue lo que pasó aquella noche y uniéndose con el equipo de Star Labs, que fue los que lo ayudaron tras su accidente, para ir batallando con distintos personajes villanos. Barry Allen tratará de irse adaptando a sus nuevos poderes junto con la gente que lo quiere, a excepción de Iris, a la que por decisión personal decide ocultarle sus verdaderas capacidades. Esta introducción al personaje en este primer capítulo me parece bastante buena, porque es muy explicativa en el sentido de entender en caso de que no conozcas al personaje. Y si acaso conoces al personaje, hay como muchas referencias a los cómics inicialmente, lo que lo vuelve una serie buena para el fanático, pero buena también para los nuevos seguidores. Iris West como personaje sería una de las primeras víctimas de lo políticamente correcto, haciéndola afroamericana, cuando sabemos que originalmente es pelirroja. Parece que a la gente progresista le gusta eliminar a los pelirrojos para pasarlos a negros. A mucha gente no le gustó esto. La explicación es muy sencilla, no tiene nada que ver con racismo o con pensamientos despectivos hacia otras razas, religiones o gustos, sino que va relacionado que el hecho que la gente crece con unos personajes y su vida como niños y como adolescentes la identifican con este tipo de personajes, pues cuando vienen este tipo de cambios a mucha gente no le suele parecer, incluyendo. Yo creo que la inclusión, y lo hemos visto en todos estos años históricamente, puede hacerse de manera más inteligente, creando personajes inclusivos nuevos sin necesidad de romper con los personajes que ya existen. Barry se está acostumbrando a su velocidad, ya casi llega a 600 km por hora. Aún así, su deber de forense criminal se le sigue complicando. Para Barry de niño no fue fácil adaptarse a una nueva familia. Iris y el detective Thorne están en una relación amorosa que mantienen en secreto. Mientras están en un evento que Iris cubre, en su labor como periodista, un grupo de hombres asalta el lugar. Barry salva al guardia de seguridad, pero en el proceso sufre un desmayo. Parece que está sufriendo efectos secundarios. Ante esto, el equipo le hace pruebas y se da cuenta que su azúcar está fallando. Esto se debe a su metabolismo acelerado, por lo que entienden que tienen que consumir mucho más alimentos de lo que una persona normal consume. Joe le ofrece ayuda a Barry para encontrar al verdadero culpable del asesinato de la madre de este.
El equipo de Star Labs recuerda lo que sucedió 9 meses atrás. Conocemos a un personaje nuevo, el novio de Caitlin. El recuerdo es justo en el momento en que el acelerador de partículas está por explotar. Ahí Ronnie, como se llamaba la pareja de la doctora Snow, se sacrifica al desconectar manualmente el sistema, causándole pérdida su vida. Debido a que las prisiones no están preparadas para la gente con habilidades, el equipo decide adaptar celdas en el sitio de Star Labs y ser usado como cárcel para metahumanos. Iris inicia un blog hablando sobre el rayo, que es como la gente ha estado llamando a este superhéroe metahumano. Por su parte vemos a Wells otra vez entrando a su habitación secreta y viendo grabaciones del momento en que Barry recibe el rayo que lo convertiría en quien es ahora. Barry ha ganado amigos en los laboratorios Star. Mientras el equipo se divierte, llega un aviso de un robo a un camión de valores. Flash, o el Rayo como lo conoce la gente en internet, detiene el ataque de este grupo. Durante el asunto, uno de los malos pierde su máscara, por lo que Barry lo reconoce en los archivos. Es Leonard Snart. Felicity Smoke, personaje de Arrow por cierto, visita a Barry desde Star City. Con el afán de detener al Rayo, Snart consigue un arma capaz de congelar los objetos de forma casi inmediata. Felicity era buen partido para Barry, por cierto, pero ya sabemos, Barry está obsesionado con Iris. Snart usa su nueva adquisición, logrando dar a Barry. El arma fue diseñada por Cisco y fue robada de Star Labs, causando malestar en el equipo. Cisco decide llamar a Snart Capitán Cold. Será una de las actividades favoritas de Cisco, nombrar a los villanos. Flash y Snart se topan. El villano sabe que la debilidad de nuestro héroe son los civiles, por lo que veremos una escena que muestra en cámara lenta los hechos. Esto será un clásico de la serie. Snart se reúne con Nick, otro criminal que será esencial en sus futuras apariciones. Por lo pronto, el desarrollo de personajes es bastante bueno, destacando la química que tiene Barry Allen con el detective West, no solo a nivel química entre actores, sino también a nivel química entre personajes, haciendo que tengan una relación muy interesante como de padre e hijo prácticamente. Tras varios episodios con personajes episódicos, con villanos episódicos, habrá un par de personajes que estarán apareciendo constantemente sin necesidad de ser los villanos principales, como Leonard Snart y como Rory, que tienen una química bastante buena entre los dos actores y que los vuelve como memorables para el fanático. Y el villano principal, ya sabemos, es Reverse Flash. Ya nos han estado dando como que pistas al respecto. Entonces tendremos un villano principal, Reverse Flash, y algunos villanos episódicos memorables, como les repito, como es el caso de estos dos, Leonard y Rory. El Dr. Wells conoce sobre el general Wade Ellings, pues trabajaron juntos previamente. Iris sigue escribiendo sobre el rayo en su blog por internet, pero ahora firma con su nombre, por lo que Barry asiste a hablar con ella para pedirle que deje de escribir, pues ella puede ser un blanco de quien quiera sacar provecho de esto. Este sujeto visita al Dr. Wells, quiere volver a trabajar con él, pero Wells no quiere tener nada que ver con este militar. Un flashback 5 años atrás nos muestra a Wells renunciando al trabajo que tenía con el general debido a las torturas hechas a un gorila que nombran Grodd. Ya sabemos de quién se trata, pues es un personaje típico de los cómics de Flash. Joe West visita a Wells para pedirle ayuda sobre el asesinato de la madre de Barry. Mientras tanto, Eddie, la pareja de Iris West, y Barry comienzan a tener una relación de amistad. Wells estaba casado con Tess Morgan, pero ella murió en un accidente. En ese entonces es cuando Wells se muda a Central City para poder volver a empezar. Iris y Barry comienzan a hablar, se escucha la frase, él corre en un flash. Así es como ella comienza a llamarle al rayo Flash. A Joe, un rayo amarillo de gran velocidad comienza a atormentarlo en su casa, dejando una amenaza hacia Iris. Parece que hemos encontrado al gran villano de esta temporada. Wells lleva un registro o diario sobre el avance de Flash. Aquí comenzamos a ver el periódico que se hará presente en toda la serie, una portada de revista del futuro que habla sobre la pérdida
The Flash en una especie de crisis. Capítulo 8 es el inicio del primer gran crossover entre Arrow y Flash. Caitlin es seguida por alguna presencia extraña que parece manipular la energía. Durante un asalto a un laboratorio se menciona la presencia del sujeto amarillo. Con este capítulo vemos al villano principal que se presenta ante Flash para retarlo, pero este último, al ser nuevo con sus poderes, resulta derrotado. Mientras Cisco y Caitlin van en busca del sujeto en llamas que Caitlin cree que es Ronnie. Barry visita a su padre en prisión, en una excelente escena dramática en la que Barry se siente culpable por no poder atrapar al hombre de amarillo. El padre de Barry le pide que siga con su vida. El equipo, con ayuda del prototipo, atrapa al hombre de amarillo en laboratorios Stark. Ahí el villano habla con Harrison y Joe, presentándose como la antítesis de Flash, el Reverse Flash. Ahí parece que lo tienen atrapado, pero el sujeto escapa y golpea a Harrison Wells. Además incapacita con su velocidad a todos. Flash llega al lugar enfrentándose de nuevo con él. Cuando parece llevar la ventaja Reverse Flash, Ronnie con sus poderes de llamas llega al rescate. Barry y Joe tienen un momento de amor y disculpas. Después de todo, Joe, el segundo padre de Barry. Wells entra de nuevo a su guarida. Ahí vemos que tiene el traje amarillo. Pero, ¿cómo es posible si el sujeto del traje amarillo lo atacó? Pronto sabremos cómo. Una cosa interesante de esta serie, en los capítulos que hemos visto, es que cada capítulo es bastante entretenido en sí mismo, aunado al hecho de que cada capítulo forma parte de la trama principal. Como les dije al principio, no se siente relleno, y eso es lo que hizo la diferencia en esta temporada 1 de Flash, si la comparamos con la temporada 3 de Arrow, que se volvió bastante aburrida. Poco a poco estamos entendiendo ciertas cosas de la serie, como lo que son los viajes en el tiempo, como lo que son los distintos personajes, como las consecuencias de lo ocurrido con el accidente del acelerador de partículas. Los entrenamientos de Barry por mejorar su velocidad siguen. Snart está de regreso con la intención de reencontrarse con Flash, acompañado de su secuaz Mick. Wells y Cisco ayudan a la policía para intentar detener a Snart tras la ausencia de Barry, que decide seguir entrenando ya que el ahora conocido Reverse Flash es una mayor amenaza. Snart y Mick secuestran a Caitlin y hacen una transmisión en vivo amenazando con matarla si Flash no se presenta ante ellos. Así nuestro héroe se ve obligado a enfrentarse a ambos malandros. Mientras esto sucede, Cisco y Joe asisten al lugar donde se encuentra Caitlin. Cuando parece que Flash está perdido, Eddie interviene salvándole la vida. Tras ser salvado, Barry logra que ambas armas choquen entre sí, atrapando a ambos criminales. Iris y Eddie se mudan juntos. Joe le pide a Barry regresar a casa mudándose. Cuando Snart y Mick están siendo trasladados, son salvados por la hermosa hermana de Snart. Iris acaba de recibir una oferta de trabajo para un importante periódico. Joe tiene dudas sobre Wells, algo le sigue sin cuadrar. Radaway aparece de nuevo. Al ser atrapado asegura conocer el secreto de Wells. El científico se confiesa con su equipo. Radaway le había advertido que había un riesgo de que el acelerador explotara, aún así decidió seguir con eso. Esto provoca la molestia de todos. El inicio de Iris en el periódico parece difícil. Solo la contrataron por su blog sobre Flash, creyendo que tenía una conexión con él. Radaway escapa de la celda, claramente quería ser atrapado. Al advertirle 2 años atrás sobre el riesgo de explosión, Wells despide al joven. Wells hace una conferencia de prensa aceptando en público la culpa de lo sucedido con el acelerador de partículas. Tras un segundo ataque de Radaway, el equipo logra detenerlo. Joe, con ayuda de Eddie, deciden investigar a Wells. Radaway chantajea a Cisco, pues él conoce cómo encontrar a Ronnie y mejorar el mal de este. A pesar de las intenciones de Cisco por encontrar a Ronnie, Caitlin parece no querer que lo siga haciendo. Cisco saca a Radaway para que le muestre qué pasó con Ronnie. Fuera de Star Labs le muestra una sombra marcada en la pared que parece pertenecía al Dr. Stein, quien trabajaba con Ronnie. Tras revisar las cámaras, Radaway explica que Stein se fusionó molecularmente con Ronnie, así que las dos personas, Stein y Ronnie, se unieron en uno solo. Tras esto, Hartley Radaway escapa. El padre de Barry es agredido en la cárcel. Momento emotivo para él con su padre,
Hasta ahorita, en comparativa, es mejor en ese aspecto que la primera temporada de Arrow, y un poco más constante en presentar pequeños detalles de la trama principal cada capítulo. Trabajadores de las cloacas son agredidos por alguna bestia que desconocemos, aunque sabemos que se trata de Groot, el clásico villano de Flash, pues vemos su nombre escrito en una pared. Barry tiene una cinta romántica, por fin. Joe, con ayuda de Cisco, quiere reabrir la investigación de la muerte de Barry, con discreción al menos hasta no tener más datos al respecto. El día de la explosión, Barry conoció al señor Stein. Ese día ambos correrían con la suerte de ser afectados por dicho acto. En la antigua casa de Barry, Cisco y Joe siguen con la investigación. Es posible que a pesar de los años haya evidencia dejada. Barry se enfrenta a Stein y Ronnie, ya conocidos como Firestorm, pero sale perdiendo. Joe y Cisco descubren sangre en el lugar, seguramente perteneciente a alguno de los dos corredores que se ven en escena donde muere la madre de Barry. Clarissa, esposa de Martin, es localizada por el equipo. Quieren ayudar a Firestorm, gracias a ella se convence pidiendo ayuda. Con Ronnie y Stein en el laboratorio, las cosas son confusas y emocionalmente complejas. La personalidad de Stein es más fuerte en la fusión debido a su inteligencia. Lo fuerte de Ronnie es el físico, por eso es que el cuerpo de él es lo que vemos. En la escena del crimen de la madre de Barry se consiguen dos tipos de sangre. Una de las muestras sale positiva para Barry Allen. ¿Será que era Barry del futuro? El equipo intenta separar a Stein y a Ronnie. Si no lo logran, explotarán. Con ayuda de Wells, que utiliza un artefacto previamente diseñado para su traje como Reverse Flash, Barry y Caitlin entregan el aparato a la dupla, causando una explosión termonuclear. Al acabar el episodio, un grupo de militares exige encontrar a Firestorm. Barry y Caitlin apenas salen con vida de la explosión de Firestorm. Al parecer, Ronnie y Stein logran ser separados después de todo. Caitlin está feliz con el regreso de Ronnie, y la separación ciertamente causa gusto a Stein. Joe muestra a Barry lo encontrado con Cisco recientemente en la escena del crimen y la sangre encontrada en este perteneciente a él. Barry habla con Stein acerca de las posibilidades del viaje en el tiempo, situación que el profesor ya había teorizado previamente. Ronnie y Stein parecen estar conectados, pues al ser atacados por el general Ealing, siente su dolor. Este general quiere a Firestorm para algo, pronto conoceremos para qué. Y así es, parece que mentalmente y físicamente Ronnie y Stein siguen conectados. Wells le entrega al general Ealing a Stein, que es torturado para sacar la información, pues el profesor no está dispuesto a ver el trabajo de su vida, Firestorm, convertido en un arma. La conexión entre este y Ronnie se mantiene, por lo que aprovechan para comunicarse. Así, Flash y Ronnie salvan a Stein. Estos últimos se ven en la necesidad de fusionarse de nuevo. Además, un aparato creado por Wells permitirá hacerlo a voluntad. Con la situación controlada, Stein y Ronnie se ven obligados a irse para controlar y aprender sobre sus habilidades y saber si puede revertirse todo lo que les está pasando. Reverse Flash toma a Ealing y se lo deja a Groot, que termina tomándolo y llevándoselo. Corriendo a averiguar un asesinato, Barry ve a su propia imagen corriendo a un lado. Barry le cuenta a Wells su experiencia viendo su reflejo mientras corría. Él lo minimiza, diciéndole que no le toma importancia. Edward Thorne comienza a sentir celos de Barry. Iris y su insoportable ser ahora tienen sentimientos mezclados al ver a Barry con pareja. Ay, pinche vieja, ya empezó con sus dagas. Misma fórmula de Arrow en la temporada 1, un triángulo amoroso al estilo de CW. Iris sigue con sus celos. Qué lata de mujer. No cree que Linda sea adecuada para Barry. Cisco es visitado por Reverse Flash. Después se da cuenta que tras él está el Dr. Wells. Ya caminando lo visita. Ahí se presenta oficialmente como Edward Thorne. Le confiesa que es el culpable de matar a la madre de Barry y lo asesina. Barry e Iris se besan. Hijos de puta, tienen pareja los dos, no mamen. Ahí ella se da cuenta que él es Flash. Para salvar a Joe, Barry corre lo más rápido posible. Ahí es cuando vemos que el reflejo visto por él anteriormente era precisamente su ser viajando en el tiempo sin querer. Flash está desorientado, parece que está reviviendo las cosas. Wells se da cuenta de esto al ver que Barry recuerda o anticipa cosas que van a pasar. Al hablar con él le dice que tiene que volver a hacer todo debido a lo frágil que es el tiempo y la línea temporal,
y lo peligroso que es cambiarlo. Pero Barry rompe la regla, evitando todo lo ocurrido anteriormente y cambiando así la línea temporal. Aún así, Wells le advierte de los riesgos de lo que acaba de hacer. Snart y el pirómano Rory están de regreso destruyendo a una familia de mafiosos de la ciudad. Barry y Linda hablan. Parece que la relación no va a ningún lado. Ella sabe que él tiene sentimientos por Iris. Snart usa a su hermana para secuestrar a Cisco y obligarlo a trabajar para él usando a Dante, su hermano, como rehén. El motivo es que quiere las armas de nuevo para regresar a las andadas. Barry se le declara a Iris, pero ella le recuerda que ama a Eddie, por lo que lo rechaza. Alan. Eddie. Stay away from Iris. Para acabarla de joder, Eddie ataca a Barry al saber que este está tras Iris. Se da cuenta que los cambios que hizo por su viaje en el tiempo están creando otro tipo de problemas. Snart amenaza a Cisco. Para hacerlo hablar, lastima a su hermano preguntándole a Cisco quién es Flash. Ante la imagen de ver a su hermano siendo herido, termina confesándole. Debido a que Snart ya sabe que Flash es Barry Allen, lo chantajea, por lo que tienen que llegar a un acuerdo. Para intentar arreglar la situación, Caitlin le dice a Iris que su actuar reciente es producto de problemas emocionales provocados por el rayo. 15 años atrás, el pequeño Barry está por dormirse. Flash y Reverse Flash se pelean mientras su madre parece resignada a morir. La investigación que han hecho Joe West y Cisco para encontrar lo que sucedió con la madre de Barry Allen ha resultado bastante entretenida. Joe y Barry ya sospechan ambos de Wells. De nuevo, años atrás, Reverse Flash es informado por Gideon, la inteligencia artificial con la que habla, que sus habilidades para viajar en el tiempo se han agotado. Años atrás, Wells estaba sumamente enamorado de su esposa. Es la que elige nombre de Star Labs. Mientras él habla con su mujer, alguien los observa de lejos. Wells y su esposa, en el pasado, sufren un accidente en carro debido a la trampa que les puso el hombre que los ha estado acechando. Tras su accidente, Wells sale del vehículo. Su esposa ha muerto y el hombre que los acecha se presenta como Edward Thorne, que usa un artefacto extraño en Wells y que lo hace tomar la imagen de este último. También ha resultado entretenido ver cómo vemos al impostor Reverse Flash y cómo toma el cuerpo y la personalidad de Harrison Wells para hacerse pasar por él, evidentemente. Barry y Joe piden ayuda de Eddie para seguir con las investigaciones a Wells, mientras en el pasado nos damos cuenta que Thorne ha tomado ya la identidad de Harrison Wells. De visita en un pequeño crossover está Felicity acompañada de Ray Palmer. Ellos llegan al lugar para que Star Labs les ayude con el traje de Palmer. Cisco tiene recuerdos de la línea temporal desaparecida en la que descubrió que Wells es Reverse Flash. Barry le confiesa a Felicity que Wells es el hombre que mató a su madre. Iris se separa de Eddie debido a que le oculta algo. Lo que le está ocultando es que él ya sabe sobre la identidad de Flash. Joe y Barry le cuentan a Cisco y Caitlin sus sospechas sobre Wells y la posibilidad de que él sea Reverse Flash. Cisco le cuenta sobre sus sueños, sus visiones en las que él es asesinado por Wells. Joe y compañía se unen para intentar averiguar más sobre Wells. Cisco y Joe van a Starling City para averiguar más sobre el accidente ocurrido 15 años atrás. Ahí Laurel conoce a Cisco para que le ayude a modificar el aparato sónico de su hermana. En Starling City, Cisco descubre en el sitio del accidente taquiones, prueba de que ahí hubo viajes en el tiempo. Descubren un cuerpo. Ahí Joe le pide a Quentin, que los acompañó, que mantenga el secreto. Con lo descubierto, Joe y Cisco regresan a Central City, no sin antes darle el aparato sónico a Laurel. Cisco sugiere llamarlo el llanto del canario. Joe y Cisco se dan cuenta que el cuerpo encontrado es del original Harrison Wells. Además, Cisco descubre un espacio oculto en los planos 3D de Star Labs. Ahí él junto a Barry y Caitlin entran al lugar escondido. En la pantalla de la computadora ven un artículo del futuro, abril del 2024, donde se habla de la desaparición de Flash en una crisis. Así se dan cuenta que Wells viene del futuro. Además conocen a Gideon, la inteligencia artificial. Al edificio llega Wells o el impostor,
por lo que se van inmediatamente, no sin antes enterarse que el creador de la inteligencia fue el mismo Barry Allen del futuro. Todos en casa de Joe hablan sobre viajes en el tiempo. Ahí Barry les cuenta sobre su primera experiencia viajando en el tiempo. Entiende un poco por qué Cisco está teniendo esos sueños, que son más bien recuerdos de una línea temporal que ya desapareció. Mediante un aparato para leer sueños que Caitlin desarrolla, se pueden meter a la cabeza de Cisco para que describa sus sueños o sus visiones o sus recuerdos de la línea temporal borrada. En el sueño se dan cuenta que en esa línea temporal creen atrapar a Flash Reverse. También se dan cuenta que Reverse Flash no quería matar a Nora Allen, sino al mismo Flash, y se enteran también del nombre real del sujeto, Edward Thorne. Parece que Wells cae en la trampa y se presenta ante Cisco de pie. Este le dice que sabe que él es el Reverse Flash. Cuando parece que está por matar a Cisco, Joe dispara. A pesar de que Flash quiere detener las balas, una le da, cayendo muerto Thorne, o eso creemos momentáneamente, porque después nos damos cuenta que se trata realmente del metahumano que tomaba la forma de otras personas. Ahí se escucha una llamada de Thorne que se burla de todo. I am always one step ahead, Flash. We will face each other again. I promise you, soon. Al final, Thorne le tendió una trampa a ellos. Con eso se da cuenta que Thorne irá tras Iris. Cuando Eddie está por pedir matrimonio, Reverse Flash aparece y llega al lugar atacando a Eddie para luego secuestrarlo. Al lugar llega después Flash, pero ya es muy tarde. Flash asegura que salvará a Eddie. Al alejarse toca la mano de Iris, que se da cuenta que se trata de Barry Allen. Howard le dice a Eddie que es un familiar del futuro, por eso lo necesita vivo. Mientras habla con los chicos de Star Labs, Iris llega a confrontar a Barry. Ya sabe que es Flash y al hablar con Barry se siente ofendida, pues todos le mintieron. El hombre enmascarado y con armadura asalta otro camión. Por suerte llega rápidamente Flash. Cuando le quitan la máscara se dan cuenta que es el general Ealing, pero este parece estar poseído. La persona que lo controla dice ser Groot. El equipo recuerda que 5 años atrás el general y Wells trabajaron en un proyecto juntos, pero cuando vieron que Ealing hacía experimentos inhumanos, Wells canceló todo. Joe, Barry y Cisco asisten a la alcantarilla a buscar al gorila, que ahora sabemos también fue afectado por la explosión del acelerador de partículas. En un lugar algo hiere a Barry y secuestra a Joe. El gorila parece tener poderes telepáticos. Eobard habla con Eddie, le cuenta que su futuro es pésimo y que él no es más que un perdedor, además de decirle que en el futuro Barry se casará con Iris. El equipo desarrolla un aparato para que Groot no se meta en la mente de Barry. Cuando Barry lo ataca, el gorila lo domina. En la lucha el aparato se desactiva, haciendo que Groot se meta en su mente y lo ataque, pero Flash logra detener el ataque haciendo que un tren atropelle al gorila y salvando a Joe. Barry libera a Ealing. Claramente tienen un enemigo en común. A pesar de que las acciones del general le resultan inhumanas, lo necesitarán en el futuro. Barry cree que detrás de Groot está Wells, pues el gorila se expresaba de él como su padre. Al final vemos al gorila suelto y a Overton preparado para regresar a casa. Barry asume que Wells debe estar en alguna parte de Star Labs, pues el acelerador de partículas que todos creían no funcionaba se enciende, por lo que visitan el lugar del que sale huyendo Reverse Flash, dejando escapar a una prisionera. Al final Reverse escapa de Flash, pero afortunadamente el equipo encuentra a Eddie. El acelerador se encenderá en 36 horas. Al encenderlo los prisioneros metahumanos morirán, por lo que Barry cree que deben de pedir ayuda de Argus y encerrarlos en la prisión de Lian-Yun. Al no poder recibir ayuda de la policía, a Barry se le ocurre pedir la colaboración de Snart, pero para ayudarlo necesita algo a cambio. Eddie está raro con Iris. Saber el futuro lo afectó. El hecho de que al final, a palabras de Reverse Flash, Iris se casa con Barry, lo destrozó emocionalmente. Para que Snart lo ayude, exige que todos sus registros se eliminen de las bases de datos de criminales. El transporte de los prisioneros inicia. Cuando esperan el transporte de Argus que viene aterrizando, los prisioneros se liberan atacando el avión y a Flash y compañía. Al final se soluciona todo, pero Snart los deja ir. Todo fue un plan de él para liberarlos y tener gente que lo ayude. Para acabarla, el acelerador de partículas está completamente encendido. Eddie decide terminar la relación con Iris, ya que sabe que no hay futuro. Edward Thorne visita a Flash. Al lugar llega Firestorm y Arrow. Wow.
Welcome, Mr. Queen. Ayudarlo iniciando una batalla contra los tres. Parece que lo logran dominar atrapándolo. Los momentos finales de la primera temporada nos traerán la definición de esta. Con Wells o Thorne, más bien, ya en prisión, Barry platica con él. El odio que siente Thorne son por cuestiones que pasarán en el futuro. Le cuenta la noche que mató a su madre, en la que el futuro Flash batalló contra él. Al no poder regresar a su tiempo, Thorne tuvo que crear a Flash, dándose cuenta que necesitaba su ayuda. You can go back and save your mother. You can prevent your father from going to prison. El equipo se entera de la oferta, pero el Dr. Stein le presenta la paradoja de hacer eso, alterar la línea temporal. Algunos están de acuerdo. A pesar de lo que implica cambiar la línea de tiempo, su padre le pide no hacerlo, por el peligro que implica cambiar las cosas. Una discusión moral que nos da una escena muy bella y emotiva, por cierto. Por su parte, Caitlin cree que puede ser feliz con su novio, retomarán lo vivido anteriormente y se casarán. Thorne le explica cómo podrá funcionar el viaje en el tiempo. Con el uso del acelerador de partículas para crear un agujero de gusano, el problema es que se necesita una velocidad que Barry aún no ha alcanzado. Cisco le platica a Thorne de la vez que lo mató en una línea temporal alterna, pero el hecho de que él recuerde eso le indica que él, Cisco, también tiene habilidades que también está por descubrir. Hay un riesgo también al hacer esto, provocar un agujero negro que no se controle y termine destruyendo no solo la ciudad, sino el planeta entero. Con todo lo que puede pasar, la decisión tendría que ser sencilla, algo que a mi parecer nos pone a Barry Allen como alguien sumamente egoísta. Salvar a una persona, pero arriesgar a todo un planeta como que resulta pendejo, aunque haya amor, o sea, no mames. Ronnie y Caitlin serán casados por el Dr. Stein, que da la casualidad que también es rabino. Barry iniciará su intento por cambiar el futuro. Su egoísta manejo del tiempo, a pesar de los peligros que se presentan para él y para el mundo, Barry logra la velocidad requerida y conoce lo que llaman la Speed Force, el pasado, el presente y el futuro. Tiene poco tiempo para salvar a su madre. Él ve la batalla, pero su futuro yo lo detiene. La muerte de su madre sucede después de todo. Ahí logra ver a su madre moribunda, que evidentemente no sabe quién es él, por lo que se quita la máscara y le cuenta de quién se trata. Muy buena escena, por cierto. Al final logra despedirse de su madre. Quizás eso le sirva como cierre, pero la ve morir. Ahora es el turno de Howard Thorne de escapar, regresar a su tiempo con ayuda de una máquina construida, pero Barry sale del hoyo temporal y destruye la esfera en la que viajará. Ambos se enfrentan en batalla mientras el equipo intenta detener un agujero negro que ya se ha creado. El acelerador de partículas se apaga. Reverse Flash parece que va a ganar cuando escucha un disparo. Es Eddie que se suicida, ya que es el ancestro de Howard. Su sacrificio elimina la existencia de Reverse Flash. Ante los ojos de todos, Eddie pierde la vida, causando que Howard Thorne también desaparezca. Eddie, no. Stay with me, okay? Stay. El agujero reaparece, alimentándose de todos a su paso. Vemos a algunos de los secundarios dándose cuenta de esto. Se acerca el fin, pero Barry debe intentar detener la singularidad. Al final la temporada se termina así, con Barry Allen intentando detener este suceso, dejándonos con un cliffhanger bueno y la duda de lo que sucederá después. Tras este final nos damos cuenta que usaron un elemento dramático muy parecido al que usaron en la temporada 1 de Arrow, que es la muerte sorpresiva de un personaje importante. En este caso Edward Thorne, y la forma en que fallece nos conmueve bastante por cómo le hemos tomado cariño alrededor de la serie. Otra parte muy interesante es el personaje del Dr. Wells, Tom Cavanagh, como sea que se pronuncie. Creo que es el actor
mejor desarrolla su personaje en esta serie, más allá de que hay muy buenos actores. Iris West resultó como con una personalidad un poco difícil de encariñarse, ¿no? Ya nos olvidamos de que la hicieron afro y de que la hicieron de otra raza. El personaje como tal está un poco mal escrito, de tal forma que no le agarras el cariño que le agarras a otros personajes masculinos y femeninos. Así, este final se volvería un final bastante bueno, con un cliffhanger que nos deja con ganas de ver qué sucede en la temporada 2 y que veremos qué sucede en la temporada 2, y además de que se convierte en una primera temporada muy buena como lo fue la temporada primera de Arrow. En este caso sí se puede hacer el paralelismo entre estas dos series, porque las dos en su primera temporada nos dibujaron personajes y tramas interesantes y nos dieron ganas de seguirlas viendo, ¿no? Pero bueno, yo agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este resumen, reseña, videoensayo, lo que sea de Flash temporada 1. Seguiremos haciendo de esta serie y de otras series y de otras películas. Para eso les pido que nos apoyen dando like, apretando la campanita y suscribiéndose para que nos motive o me motive a mí personalmente a hacer más de estos resúmenes. Pero bueno, muchas gracias, metahumanos. Yo soy Tete Caudillo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Vámonos!